conocido, o que Dios habla en un lenguaje tan difícil que nosotros no vamos a nunca conocer esa voluntad de Dios. La primera cosa característica de la voluntad de Dios, debemos mirarla, que hay una perspectiva de soberanía. Es decir, la voluntad de Dios tiene una cualidad, una característica que es soberana. ¿Esa soberanía en qué se manifiesta? Esa soberanía se manifiesta en que no elegimos el día en que nacimos, por ejemplo. Esa soberanía se manifiesta en que no eliges el día en que te mueres, ni cómo te mueres. Eso es soberanía de Dios. ¿Quién puede decidir eso? Les decía en el primer servicio algunos ejemplos de gente que está tan inconforme, están tan desconectados del propósito, del deseo de Dios con ellos, que están inconformes aún con la vida que llevan. Muchos, he conocido muchos inconformes de ser colombianos. No sé, y más cuando tienen la experiencia de ir a otras naciones, como que más se encantan con Colombia y dicen, yo mereciera nacer en Londres, medir 1,90, tener ojos azules, eso era lo que yo merecía, y no medir 1,50 con estos rasgos chipchas que tengo. Y está esa inconformidad ahí. ¿Cuántos no son inconformes con su familia? A veces en el fondo como dicen, pero ¿por qué esta familia? ¿Por qué esta parentela que me tocó? ¿Por qué? Y como que a veces comparamos, me hubiera gustado ser de la familia de mi amigo, de mi amiga, que es como una familia menos problemática que la mía. ¿Por qué todos estos pensamientos? Porque desconocemos el deseo, el propósito, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primero, entender que Dios es soberano y hay cosas que Él eligió, y aún muchas cosas, muchísimas cosas todavía están en esa soberanía y que el hombre no va a conocer, a menos que se cumpla la segunda que le quiero decir de la voluntad de Dios, cuando es revelada. Es decir, dentro de esa soberanía, voluntad soberana, a Dios le place revelarla muchas veces, como lo hizo con Noé, cuando le dijo traigo un diluvio, se lo reveló, se lo compartió. La Biblia dice que Dios no hace cosas, sino primero se las revela a sus siervos los profetas. Es decir, que hay una parte de la voluntad de Dios que llega a un punto en que la revela, no se queda en el misterio siempre, sino que es revelada. Y por último, la voluntad de Dios en su soberanía es revelada para cumplirla o ser ejecutada. Es decir, si Él revela algo, si Él dice esto es mi deseo, es para cumplirlo, no es para dejarlo ahí. Entonces vamos a mirar ahora sí el ejemplo en Gálatas capítulo 1 versículo 15. Le había dicho Hechos, pero ahorita vamos a Hechos. Gálatas capítulo 1 versículo 15. Aquí vamos a encontrar un texto bien especial en el que el apóstol escribe a la iglesia de Gálatas, pero dice algo bien interesante para muchos de nosotros. Dice el versículo 15, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. El apóstol dice, y es lo primero que nosotros debemos entender en esta hora, es que el propósito que Dios tiene conmigo no es producto de las circunstancias, que el propósito que Dios tiene conmigo no fue configurado a mitad de camino. La primera convicción a la que debe llegar una persona para tener claridad de lo que estamos hablando es que desde el vientre Dios destinó mi vida y darme un propósito en esta tierra en el nombre de Jesús. Diga al que está a su lado, desde el vientre, dígale por favor, desde el vientre. Desde el vientre tengo un propósito en el reino de Dios, desde el vientre lo tengo. Pablo llega a esta primera convicción, es decir, no fui elegido para ser profeta a los gentiles, que a Dios se le ocurrió ahí en Damasco y dijo, bueno, a ver qué lo ponemos a hacer. No fue más adelante cuando conoció a Pedro o a Juan que dijo, ya entendí qué es lo que tengo que hacer. Y ellos me dijeron cuál es mi propósito. No, él en Gálatas 1:15 ya tiene la primer convicción, la cree. Que lo primero que necesitamos creer que mi propósito está configurado desde el vientre. Inclusive algunos
profetas del antiguo lo corroboran. Desde el vientre fui apartado para ser profeta a las naciones, dice Jeremías. Desde el vientre ya Dios sabía lo que quería hacer de mí. Miles Monroe habla es uno de los pastores más profundos en cuanto a propósito se refiere. Y él ilustra allí que somos como las semillas configuradas desde el momento de ser semilla. Ya en la semilla está toda la información y configuración del árbol. Tamaño del árbol, el tronco, ramas, color y fruto que va a dar. Esa es la forma de Dios. Aún en la semilla ya está configurado. Entonces tiene que ser cultivado, tiene que ser procesado y en algún momento se va a empezar a manifestar lo que fue configurado desde el estado de semilla. En ese sentido, por eso la iglesia no concibe que alguien cambie o pretenda cambiar a mitad de camino las cosas. Yo le digo, yo no puedo decir, es que viví 15 años, 20 años hombre, pero ahora siento que hay un error. Ya no quiero dar limones, sino quiero ser mango. Entonces no se puede decir, o sea, que Dios erró. No, que es que Dios se equivocó de estuche. Es la nueva forma en que lo quieren explicar. Es que no, el ser que Dios creó lo puso en el estuche equivocado. Pero no, por dentro de mí hay una mujer. Sí, pero es que hay un error, fue de estuche. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia en Génesis dice que todo lo que Él hace, bien, bueno. Así de que en ese caso ya hay un ataque directo a la forma en que Dios hace las cosas. Lo primero entonces que yo necesito entender y tener convicción para tenerla clara de la parte del propósito es creerlo. Diga el que está a su lado, creerlo. Desde el vientre Dios tiene un propósito conmigo. Ahora sí, acompáñeme a Hechos capítulo 22. Después de creer que en esa soberanía de Dios, Dios tiene algo conmigo, y desde el vientre, y esta mañana les daba un testimonio de que me parece muy importante, muy relevante. Cuando yo me casé, mi esposa sí fue más curiosa con detalles de mi propia vida. Yo creo que ella empezó a hacer investigación a ver de dónde venía yo desde el vientre, porque realmente yo nunca le pregunté a mi mamá mi vida de vientre ni demás. El caso es que por la ignorancia que había en aquel entonces, por la poca información que había, mi mamá había roto fuente y no había dicho, pero sí habían llevado la partera, la mujer que sobaba y preparaba a las mujeres para el parto. Pero lo curioso es que cuando mamá no avisó de la ruptura de la fuente, entonces le dijeron ya hubo problemas ahí. Al beber el líquido, ya aquí se armó el problema y van a haber consecuencias por esa situación. Lo curioso es que cuando le hacen la ecografía y la están atendiendo en emergencia, se dan cuenta que yo no estaba en postura de nacer, todo lo contrario. La cabeza estaba hacia arriba y los pies estaban hacia abajo, por eso nací por cesárea. Entonces el médico dijo fue un error de la partera, pero bendito error, o si no, no estaría aquí predicando la palabra del Señor. Entonces hoy entiendo que no fue un error, fue parte del propósito que desde el vientre papá tenía conmigo en el nombre de Jesús. Desde ahí empezamos a entender que Dios tiene un propósito conmigo, pero llega un momento en la vida, dice Gálatas, que el Señor ya me llamó y me quiso revelar a Cristo para que yo lo predicara a los gentiles. Significa que llega un momento en mi vida que Dios revela para qué fui hecho. Y ese es el segundo propósito que queremos en esta mañana, el deseo de orar, no solo por creer en el propósito, sino por descubrirlo. Que yo quiero descubrir qué es eso que Dios tiene para mi vida. Y ahí en Hechos capítulo 22, Pablo, usted encuentra el relato de él en Hechos 9, se cuenta el primer relato. El primer relato se cuenta ahí, pero en Hechos 22, dice cuando está por segunda vez, está compartiendo su testimonio, en este caso frente al Sanedrín, frente al consejo de los judíos. Él le está contando su testimonio y allí les dice que lo que sucedió, cómo fue la conversión allí en Damasco, y exactamente les dice así, versículo 10, dice: yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en Damasco, y allí se te dirá todo lo que debes de hacer. Entonces allí Dios le dijo,
te voy a decir todo lo que está hecho para ti. Allí vas a empezar a obedecer. Hay algo que tienes que saber, hay algo que tienes que descubrir, solamente obedecer. Y él empieza a caminar en esa obediencia de querer descubrir eso que Dios tenía preparado para él. Y en 26:15, Hechos 26:15, por favor. En Hechos 26:15, cuando ahora le está contando el testimonio a Agripa, ya allí a este gobernante, él cuenta y dice: ¿quién eres, Señor? Pregunté, y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahora levántate pues, y escuche bien lo que dice ahí: pues me aparecí a ti para designarte mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles. Es decir, ya cuando él cuenta por tercera vez su testimonio, hay una claridad más profunda de lo que estamos hablando. Él dice: Dios me tenía como el apóstol a los gentiles. Ahí me lo hizo entender. Y vuelvo y le digo: no fue Pedro, no fue Juan el que me lo dijo, no fue Bernabé el que lo incorporó en la iglesia, el que le dijo el propósito. Fue Dios que se lo reveló. Fue Cristo el que le empezó a decir: te hice para ser apóstol a los gentiles. Y ese era el propósito que Dios le había marcado a él. Y en Hechos 9 hay un asunto bien importante, se lo recuerdo porque usted ya ha leído la conversión de Pablo. Cuando Dios llama a Ananías para que le predique, y ore por él para que sea sano, Ananías no quería ir. Le parecía un hombre peligroso. Pero la respuesta y el argumento que le da el Señor a Ananías es: ve, porque instrumento me es útil para llevar la palabra a los reyes y gobernantes y a los gentiles. Es decir, Ananías sí sabía qué instrumento iba a ser Pablo, pero Pablo en el momento quizá no lo tenía claro. Pero desde ese momento el llamado ya estaba destinado a su propósito. Es decir, que a esta altura podemos tener claro que primero debo creer el propósito, deberlo descubrir, porque necesito aferrarme a él. Necesito la vida, y en la vida ese propósito va a ser amenazado muchas veces. Y es la necesidad del tercer punto en esta mañana que quiero compartirle: la necesidad de cumplir ese propósito. No podemos dejarlo a un lado, no podemos desecharlo, al contrario, creerlo, anhelar por descubrirlo y por último llevarlo a cabo y que se cumpla en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 27, versículo 24. Hechos 27, 24. Dice la palabra del Señor: y dijo Pablo: no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo creo que Dios sucederá tal como Él lo dijo. Vamos a leer esa parte juntos. Sucederá tal como Él lo dijo. No le olvide esa palabra. Sucederá tal como Él lo dijo. Pero estas palabras, ¿de dónde surgen en la vida de Pablo? Pablo está haciendo un viaje en un barco hacia Roma. Según la tradición, Pablo sí llegó y le predicó al emperador, y según la tradición fue lo que le costó la muerte, que lo decapitaran. Y acuérdese que el propósito de él era llevar el mensaje a los gentiles, pero también a reyes y gobernantes. Es decir, el propósito de Dios era que él llegara a Roma. Pero ¿en qué momento él dice estas palabras? Y aquí es donde en esta mañana quiero motivarle a que se aferre a orar para creer en ese propósito, a orar por descubrir ese propósito, y que pase a lo que pase, a orar para cumplir lo que Dios diga y que usted pueda decir que se cumpla tal y como Él lo dijo. Para entender lo que estamos viendo en esta mañana, este contexto cuando Él declara estas palabras son bien tremendas. Es bien impresionante cómo alguien se puede levantar a hablar como él habló. Si usted mira bien Hechos capítulo 27, él viene de un contexto de un barco, pero el versículo 4, mire lo que dice el versículo 4. Desde allí nos hicimos a la mar
Y nos topamos con ¿qué? Nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. En el barco que va Pablo a cumplir su propósito, se encuentra con vientos de frente, contrarios, dice la Reina Valera, vientos contrarios. ¿Cuántos de nosotros en los propósitos que creemos, que hemos descubierto y que estamos caminando en el cumplimiento de ese deseo de Dios, de esa voluntad de Dios, cuánto no nos hemos encontrado con vientos opuestos, con adversidades? Y cuánta gente no desecha, duda, se cansa y se desmaya porque un viento contrario amenaza su propósito. Pero ahí no terminó, se agudiza el problema y mire lo que dice el versículo 14. Versículo 14 dice, a mí me gustó cómo lo encontré en esta versión, pero el clima cambió. A mí me gustó esa parte, pero el clima cambió. Es decir, circunstancias cambiantes. El clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. ¿Cuántos cristianos no están así? Llevados por las tormentas, llevados porque el huracán les golpeó. Y usted le pregunta de su propósito y está opacado por la tormenta. Y usted le habla del propósito de Dios, del deseo, de la voluntad, y no lo ven por la tormenta. Es decir, y la versión Reina Valera dice, quedamos a la deriva. Lo peor que le puede pasar a un cristiano con propósito desde el vientre es vivir a la deriva por las circunstancias que lo rodean. Es lo peor que le puede pasar. Es que usted y yo tengamos un propósito desde el vientre y vivamos a la deriva. Imagínense. Ahí estaba Pablo. Y versículo 17 dice, y el versículo 17 dice, entonces, se me perdió acá 17, 18. Después que este numerito ya está muy chiquito acá. Bien. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de la arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco. Se dejaron llevar por el viento. Es decir, aquí vemos un barco llevado a donde el viento diga, a donde la tormenta lo lleve. Y la situación empeora, ni siquiera mejora. Me llama la atención cómo la Biblia lo va mostrando. Primero, vientos contrarios, vientos de frente, vientos que están resistiendo el avance. Segundo, un viento, un huracán. Pero como ya vamos al versículo 20 ahora, en el versículo 20 la situación es más complicada aún. El versículo 20 dice, la gran tempestad rugió durante muchos días. Ojo ahí. O sea que el problema, no, porque una cosa es tener vientos una semana, 2 semanas, pero otra cosa es que la tormenta, el huracán se vuelva meses, y en algunos casos hasta años. Acá dice que se prolongó, rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta el que al final se perdió toda esperanza. Tal es la circunstancia que está viviendo Pablo, que ni sol, yo no imagino ese naufragio, ni sol, ni siquiera la luna ni las estrellas. Eso me habla de unas tinieblas tan densas que llegó al punto de perder la esperanza. Y así sucede en nuestra vida cristiana frente al propósito de Dios. Son tan difíciles a veces las circunstancias. Muchos quizás llega un punto en que dicen, no veo. Si no tengo esperanza, mucho menos tengo fe de que se va a cumplir ese propósito de Dios en mi vida. Y si no tengo claridad de que Dios se va a cumplir el propósito de Dios en mi vida, mucho menos voy a poder interceder para que otros lo alcancen. Mucho menos voy a poder orar por otros si ni siquiera yo tengo claridad del propósito que se está cumpliendo de Dios en mi vida. Pero Pablo ni siquiera
en esa situación tan difícil de decir ni luna ni estrellas, inclusive leyendo más detenidamente, y puede hacerlo en casa, ni siquiera comían bien, no podían comer de la crisis que estaban, tan prolongada y tan complicada. Y ahí es donde viene lo que acabamos de leer en esta hora, en el versículo 22. Ahí es donde se levanta Pablo. Ahí es donde se levanta y dice, versículo 22, pero anímense. En medio de tinieblas, en medio de oscuridad, en medio de naufragio, donde muchos están perdiendo la esperanza, se levanta el cristiano y dice, anímense. Diga al que está a su lado, anímense. No dice que tenga uno así a su lado, anímense. Estamos perdiendo esperanza, estamos en tinieblas, estamos en oscuridad, no vemos ni el sol, ni la luna, no vemos nada, estamos a la deriva, estamos llevados por un viento, pero se levanta un hombre y dice, anímese. A esas personas, mucha gente las cataloga fanáticos, locos, irrealistas. Usted está mal. ¿Cómo nos vamos a animar en medio de esta situación? ¿Cómo usted va a hablar de algo bueno cuando todo está mal? Cuando la situación está mal, como hoy vemos mucha gente hablando del país. Es donde la iglesia se tiene que levantar y dice, no importa el huracán que está golpeando, anímese. Porque nuestro propósito no depende de quién gobierna, sino con quién está con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la convicción con la que debemos vivir, es el motor por el cual este hombre se levanta y dice, anímese. Y dice que él se levanta y les dice, estamos leyendo el versículo 22, ¿verdad? Entonces él les dijo, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche el ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección todos los que navegan contigo. Así que anímese. Está diciendo, ¿sabes? Hoy, aunque todo está oscuro, aunque no veo el sol, aunque no veo la luna ni las estrellas, tengo una palabra de fe. Y no me la dio una conferencia de positivismo, de ayuda, de superación personal, del campeón que hay en ti. No hay de pensamiento positivo, no. Fue que se apareció a mí. El mensaje que me permite levantarme y decirme anímense, viene directamente del cielo, enviado por mi Padre Celestial. Y por eso, en medio de la peor circunstancia, me puedo parar y animar a otros en el nombre de Jesús. Porque dice, el ángel del Señor se me apareció anoche, de Dios, a quien soy, del que pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, tranquilo, aunque el barco se va a perder, ninguno va a morir. Y pudo usar una palabra para levantar a otros. Solo los que tenemos convicción de propósito, solo los que tenemos convicción de llamado, solo que tenemos convicción y palabra de parte de Dios, no importa las circunstancias que nos rodeen, creemos que se va a cumplir tal y como Él lo ha dicho en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que no hay tormenta ni huracán que desvíe o que rompa el propósito que Dios tiene con nosotros en el nombre de Cristo. Yo les decía esta mañana, no solo fue el hecho desde el vientre, pude entender eso. El mismo cáncer, estar desahuciado de cáncer no fue fácil. Yo les digo, fue una experiencia muy traumática, contar días menos de vida. A veces llega la noche y decimos, gracias Dios por un día más de vida. Pero era terrible llegar a una noche y decir, un día menos de lo que el médico dijo. Eso es torturante, eso es horrible, pero en la gracia del Señor llegó el día de la sanidad, llegó el día de la bendición. Y entendí que ni el cáncer pudo detener el propósito, ni la ignorancia en los tiempos de que estaba en el vientre, ni una enfermedad iba a detener lo que Dios tenía conmigo en el nombre de Jesús. Les decía, en la crisis del cáncer, en la situación difícil, salir de todo lo que estaba viviendo, en un momento también perdí la esperanza. También perdí la esperanza de una manera total, radical, en el punto en que tomé la decisión de quitarme la vida. Dije, yo no quiero morir de cáncer, no quiero morir de esa manera tan lenta, tan traumática, sino voy a suicidar. Con 200 miligramos de carbamazepina
Un epiléptico lo dopan por 24 horas más o menos, 200 miligramos. Y yo consumí 8 pepas de 400, 3.200 miligramos con alcohol etílico al 70% casi puro. Y le agregué bazuco eso era para mandarme directo. Y yo sabía, tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Y sabía, lo más tremendo es que la necesidad del corazón de uno es tan tremendo que aún sabía que iba para el infierno. Porque yo sabía que los que se suicidan van al infierno. Y fuera de eso mi conducta hasta ese momento no era la mejor. Ya al cielo no me iba a ir, de eso sí estaba convencido. 5 días desintoxicándome. Y logré volví a conciencia. Yo abrí los ojos y dije, pero este infierno está muy bueno. Se parece a la sala de un hospital. Ahí estaba otra vez vivo. Ahí estaba otra vez vivo. Ni la ignorancia del vientre, ni el cáncer, ni el intento de suicidio. Seguía vivo. Hasta que pude entender que tenía un propósito desde el vientre, el cual debía descubrir, aferrarme a él. Y hasta el día de hoy, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de todo lo que se puede levantar contra nuestra vida, aún contra nuestro ministerio allí en Girón. Mucha gente cuando yo salí de Bogotá a Girón me decían cosas, me decían, pero ¿cómo va a ese pueblo? Deja la ciudad para irse a un pueblo. Las garantías no es más, no habían garantías. Con decirle que yo llegué con más hijos que iglesia. Porque cuando me entregaron la iglesia, Día de las Madres, el pastor ofreció pizza. Entonces usted dice, una iglesia que el Día de las Madres ofrezcan pizza. Y dije, bueno, ahí todo el mundo va a venir a comer y al menos se llena de gente que quiera compartir el Día de la Madre en la iglesia. Había refrigerio y demás. Ese día llegaron 7 personas y 4 niños. Y el pastor me dijo, ahí le entrego a la iglesia. Pero no, con pizza eso fue trampa. A la realidad no habían sino 2 hermanas. 2 hermanas eran las únicas fieles de la iglesia. Y por eso le digo que llegué con más hijos que iglesia, porque llegué con 3 hijos. Así que llegué con más hijos que congregación. Muchas personas, en algún momento aún, hubo un día de mi vida, un año de nuestra vida, que la iglesia creció. Ese año hicimos todo lo habido y por haber, evangelismo, hicimos todo. Y ese año la iglesia creció de 15 miembros a 16. Ganamos 9 y perdimos 8. Le abro mi corazón, yo me voy a devolver. Yo dije, no, yo como que me equivoqué, como que me metí a donde no era. Pero me sucedió lo mismo que está aquí escrito. Pero un ángel del Señor vino y me dio una palabra y me dijo, Dios va a cambiar tu ministerio en Girón. Y va a suceder esto, y va a suceder esto, y va a suceder esto. Tenía que creerlo, descubrirlo, y creo que lo estoy cumpliendo en el nombre de Cristo Jesús. Aunque el viento nos desanima muchas veces, aunque la oscuridad a veces nos hace dudar, aunque la esperanza a veces nos hace dudar, pero mi papá no se equivocó con cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere hacer contigo, el deseo de Dios lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús mientras estés de la mano del Rey de Reyes. Amén. Dale ese aplauso de exaltación a Él. Yo te invito a ponerte de pie en esta mañana. Pablo se pudo levantar, Señor Jesús, en medio de ese naufragio, en medio de esas densas tinieblas, en medio de estar en un barco azotado por vientos y huracanes, levantarse a dar ánimo, Señor,
es porque hay un motor allá adentro, hay una palabra allá adentro en los huesos. Y Él dice: Dios me ha dicho, Dios me dijo que será como Él ha dicho, se cumplirá como Él dijo. En esta mañana yo te invito a que traigas a la memoria palabras que Dios te ha dado, promesas que el Señor te ha dicho de tu vida, tu ministerio, tus hijos, tu familia, aún de tu empresa. Señor, no importan los vientos, si tú me diste una palabra, Señor, yo creo que sucederá como tú lo dijiste. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, Pablo perdió la esperanza, pero ahí estabas tú para darle la palabra. Hoy envías esta palabra para muchos en este lugar, para darte de nuevo la fuerza, la fe para creer. Y si hoy tú necesitas decirle: Señor, yo necesito levantarme en medio de lo que estoy viviendo, yo te invito a que vengas a este altar y oramos juntos en el nombre de Jesús. Y oramos juntos para que tu vida sea levantada en el poder del Espíritu y de esta palabra, y que Dios pueda usarte de manera especial en el nombre de Jesús. Si hoy necesitas esa oración, si hoy las circunstancias que estás viviendo te hacen dudar de los propósitos de Dios contigo, yo te invito a que vengas a este altar en el nombre de Jesús. Hay momentos que son tan difíciles en nuestras vidas, Señor, tan llenos de confusión, de incertidumbres. A veces no sabemos este barco para dónde va, y a veces hasta dudamos de que vamos a llegar a donde pensamos que vamos a llegar. Padre, usa esta palabra en esta hora en el nombre de Jesús para levantar cada vida de cada persona que está aquí, que viene a este altar. Usa mis manos, Señor, para levantar la fe de tus hijos. En el nombre de Jesús, lo que Dios dice, así será. Tal como tú lo has dicho, tú levantarás a tus hijos, cumplirás el propósito en ellos. Aunque las circunstancias digan una cosa, aunque las situaciones no parezcan ser las mejores, tu palabra, tu promesa es lo que me vale. De ella me aferro en esta hora, Señor, a que tu hija se pueda aferrar a tus promesas en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, cada uno de tus hijos que hoy vienen a este altar, cada uno de tus hijos que hoy traen, Señor, sus temores, que hoy traen, Señor, sus incertidumbres, Padre, esta palabra dice: no temas, no temas, el Señor está contigo. Tu barco, mientras Cristo esté contigo, aunque el barco se hunda, tu vida será preservada y llegarás hasta donde Dios dijo que llegarías. En el nombre poderoso de Jesús, el huracán y la tormenta son más fuertes que una promesa de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, hoy entendemos, la fe viene por el oír, y el oír por una palabra tuya. Hoy hemos oído tu palabra en esta mañana y hemos decidido creer. Hemos decidido creer que el propósito no se negocia ni se pierde, por difícil que estén las circunstancias. Padre, gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Oro por cada uno de ellos, oro por su fe, Señor. Oro por la forma en que ellos ven las cosas. La perspectiva, Señor, de tu palabra sea sobre ellos. Porque cuando hay una palabra, Señor, todo es diferente. Y aún, Señor, después de lo que Pablo dijo, vinieron serpientes y lo picaron, pero nada pasó, porque Dios está con él. En el nombre de Jesús, Dios está contigo. Llegarás, sucederá como Él te ha dicho. A veces no es como pensamos ni como creemos. A veces no es de la manera en que creemos que se va a resolver, pero Dios algo hará. Algo hará el Señor. Él tiene la salida, Él tiene el control. Algo hará. Padre, gracias en esta mañana. Oro por cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús.
Oro por sus propósitos, por lo que tienes para ellos preparado. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Así que, Padre, aún ese viento, aún esa adversidad hace parte de un fortalecimiento. Epafras oraba, Epafras pedía que la iglesia fuera firme, perfecta y completa en ese deseo de Dios. Pero para adquirir firmeza y fortaleza, muchas veces deben venir los vientos. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, porque aún esos vientos nos hacen aferrarnos más a tu palabra y a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo te invito a que le des un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Toda la gloria y la honra para ti, Jesús. Amén. Bien, quédese un momento allí. Vamos a hacer algo. Uno, no te olvides de ir a lunch, café. Todavía no está inaugurado, pero les van a dar una galleta y un café. Pero la librería sí ya está hoy abierta, con buenas ofertas de buenas Biblias y algunos libros y el material para tus escuelas. Y tercero, para que vayan el app con Sara y con Pipe para que puedan estar ahí. Y tercero, vamos a recogerle una ofrenda al pastor. Voy a pedirle a las personas de protocolo que pasen el balde. Saquemos nuestra mejor ofrenda para él. Bien. No se olviden de dar, si ya vas dando la ofrenda, y pasen allí por el lounge que está ahí bien lindo, y la cafetería. Pronto el coffee va a estar ahí listo.